Hola gente, ¿qué tal están el día de hoy? Les hablo yo, soy Link17 y estamos aquí en un nuevo video. Hoy básicamente vamos a hablar un poco del Lazarillo de Tormes y algunas cosas de su crítica social. No vamos a hablar mucho de toda la historia del libro, pero vamos a hablar de algunas partes, ¿vale? Sobre todo del principio. Bueno, no del principio. Vamos a primero a ponernos en contexto. El Lazarillo de Tormes es una obra que revolucionó la literatura, no solo la española, sino la literatura en el mundo, ¿no? En el mundo occidental, que creó el género del pícaro. Ya sabéis que es un pícaro, ¿no? Seguramente. La picaresca, no el género del... Perdón, dislexiada, la picaresca se llama el género. ¿Cómo estoy? No importa. El caso es que, olvidaros del error, no pasa nada, somos humanos todos, la picaresca. Es, no el pícaro, el género del pícaro. ¿Cómo estoy? No importa. El caso es que está ambientado en el siglo XVI, en una época de mucha pobreza, mucha hambre. Entre que, por ejemplo, mucha gente se iba a la guerra o a conquistar, a conquistar en América, etcétera, etcétera, ¿no? Moría mucha gente. Había una pobreza extrema en España. Much- la- la- los, los niños fallecían de hambre. La mayoría no llegaban adultos. Y de eso va la historia. De un niño pobre que ya no solo es pobre, viene de un contexto malísimo. Ahora lo diré. Y bueno, eso. L- Mandaban las riquezas que venían de América, las robaban barcos con piratas ingleses. La mayoría de hombres adultos iban a la guerra y no volvían, o se iban a América, o serían y morían de alguna enfermedad, y cosas así. Pues Lázaro es un niño que, bien pequeño, su padre va a la guerra y no vuelve. Vamos, queda huérfano de padre. Y su madre, bueno, su madre se empieza a juntar con un hombre afro. Y un día se queda embarazada de él. Y bueno, se da a entender que trabaja para no sé quién, que posiblemente era un esclavo el hombre, ¿vale? Encima. Pues posiblemente, no estoy seguro, no lo dicen, ¿vale? Si era un esclavo o no. Pero como que se puede entender, encima. Y bueno, el hombre le robaba a sus amos, para darle de comer a la familia, a Lázaro y a su hijo, el hermano mulatito de Lázaro, y básicamente lo pillan y lo encierran, o quizás muy probablemente lo ejecutaran después de encerrarlo. Entonces, entonces la madre no podía ocuparse sin ningún sustento económico, teniendo que trabajar ella aparte de un bebé, de un crío pequeño, prácticamente un bebé, y otro crío más. Y se lo da al primero que pasa, un ciego, con el que cree que por lo menos le va a poder dar de comer. Y el ciego le daba de comer poco, pero algo comía. Él siempre se la jugaba al juego, ¿qué digo? Él siempre se la jugaba al ciego para quitarle algo de comer de vez en cuando, bebía de su vino, sin que se diera cuenta, vamos, el ciego le destrozó la boca, se quedó con los dientes rotos el resto de su vida. Al final se cartó del ciego y le hizo saltar contra una columna. Es, no os spoileo cómo, ¿vale? Ya descubridlo vosotros. Y el ciego se rompe la cabeza, posiblemente muere, no se dice si muere o no, pero está claro que en esa época, en ese contexto, muere. Luego se encuentra con un cura, perdón, con un clérigo, para ser más concretos, y empieza a servirle. El clérigo le mata literalmente de hambre, no le daba nada de comer, de vez en cuando alguna cebolla. Le tocó, para ver el hambre que había en esa época, porque esta novela era, sí, aparte, se hizo como una crítica
social a lo que ocurría en esta época, ¿no? Por eso el autor es anónimo, porque se hubiera juzgado muchísimo por ello, por escribir esto. Y básicamente, que aquí vemos una cosa, cómo era la iglesia en esa época. No le daba nada de comer. No le daba de comer el clérigo. Se lo quedaba para él. Un día el cerrajero le dice al cerrajero que si le daba una llave a cambio de abrir el baúl, una copia de la llave a cambio de abrir el baúl y que se lleve un trozo de pan. Y eso hace. Lázaro empieza a comer, a comer, a comer, y él se da cuenta de que alguien comía. Entonces ahí para. Bueno, no se da cuenta, le extraña que falten panes. Pero no dice, no, claro, no sospecha de Lázaro. Entonces empieza a morder el pan como si fuera un ratón. Cuando él no está, cuando el clérigo está durmiendo, no está. Y el clérigo se cree que son ratones, claro. Al final sigue pasando, pone queso y sigue pasando. Y encima se comen también el queso. Y no cae ningún ratón y se cree que es una culebra. Entonces, una noche, como Lázaro estaba de su anterior amo con los dientes todos rotos y se escondía escondía la llave en la boca mientras dormía. Y hace ruido como de... Parecía que era una serpiente y empieza a golpes ahí y el clérigo lo deja súper herido. Después le da una paliza y lo echa de su casa. Se va a buscar otro amo. Primero se pasa semanas mendigando y como daba pena, sí le daban de comer algo de dinero, cosas así, porque daba pena. Pero en cuanto se recupera, a la gente le daba igual. Y encuentra un amo, un nuevo amo, un escudero, que parecía que tenía mucho dinero. Y vamos, se las daba de hidalgo. Un hidalgo es como de la nobleza, pero no está en la nobleza más alta. Está... ¿Cómo se diría? Por debajo de la nobleza más alta, ¿no? Se me entiende, ¿no? Pero eso, que se las daba de hidalgo, que tenía mucho dinero, que era rico, que tenía tierras en no sé qué sitio, y cuando llegan a la casa tenía una cama, estaba sucia, era sucia, oscura, tenía un jardín en medio y camas, y unas camas, un par de camas, una cama, creo que era, o dos, no, ahora mismo no me acuerdo, me lo leí hace tiempo. Me encantó ese libro, lo he releído, que conste, me encantó ese libro, fue muy bueno. Quizás subo una foto del original que lo tengo que era de mi padre, bueno, que digo del original, de una edición antigua que tengo de cuando mi padre iba al colegio, al instituto o al colegio, no sé cuándo se prefiero leer, si en el instituto o en el colegio, no tengo ni puñetera idea, tendría que preguntarle. El caso es que lo he heredado yo, de las pocas cosas que de su infancia que sigue teniendo. Bueno, sigamos. Que se la daba de algo. Cuando llegan a la casa, eso, que no tenía ni muebles en la casa, solo tenía una cama, o dos, no me acuerdo ahora mismo. Y vamos, le tocaba a Lázaro llevarle de comer. Vamos, que también hay una crítica a la figura del hidalgo, que hasta los hidalgos se habían quedado sin nada en esa época. La nobleza baja se había quedado sin nada. No eran ricos. La gente moría de hambre. ¿No veis que es como una crítica? Es más, Lázaro lo pasa tan mal que cuando pasa toda la movida, cuando pasa por muchos amos, pasa por otro cura que le hacía andar y rompió fue los únicos zapatos que rompió y ya se tuvo que al día ir por la paliza. Ese no estaba tan mal, aparte de que andabas, fue de los pocos que le trataron en verdad bien, porque por cierto, el hidalgo debía tanto dinero a la gente que se tuvo que pirar, el amo le abandonó, eso era algo que casi nunca pasaba, siempre eran los sirvientes los que se iban, no los críos los que se iban del amo, o sea, o los echaban, no desaparecía y te abandonaba, solía ser al revés con lo que pasaba, ¿sabes? O sea, critica las cosas de la época, mostrándote más o menos la realidad de la gente pobre y la realidad en general de esa época, para que la gente puede ver que España no era rica, que los españoles no éramos ricos en esa época. Bueno, no debería incluirme. No soy de esa época, pero eso, que España estaba viviendo una crisis enorme en esa época. O sea, fue una época de extrema pobreza. Por mucho que te diga otra gente, la gente moría de hambre, o sea, también pasa ahora, pero no pasa eso ahora en España. ¿Me entendéis, no?
Es más, cuando se hace, al final, cuando consigue esto, al final Lázaro se hace pregonero y su amo, el arcipreste de San Salvador, le buscó una esposa. El oficio de pregonero no estaba muy bien visto en esa época, pero a él le daba igual. Pues básicamente su amo, el arcipreste, era de San Salvador. Sí. No estoy seguro. A buscarlo en Google. Vale, el arcipreste de la iglesia de San Salvador en Toledo. Eso era lo que quería decir. Se me entendía, ¿no, gente? Espero. No importa, sigamos. Pues, ¿qué es eso? Que lo que estaba diciendo, que le busca una esposa, que era su sirvienta, que era la amante del arcipreste. La gente iba diciendo cosas de Lázaro. Claro. De que si le ponía los cuernos a su esposa, que no sé qué, y él le decía a sus amigos que no lo mencionaran si eran sus amigos, porque a Lázaro le daba igual. Después de una vida de tantas penurias, tanta hambre, tantas muertes, tantas cosas malas, ya le daba igual si su esposa le ponía los cuernos, y eso era de las peores cosas que podía haber en esa época. Ser un cornudo en España en esa época era un objeto total de burlas, de humillación, de lo peor, vamos. Y ahora tampoco está muy bien visto, pero imaginaos en esa época. En esa época. Sí, el arcipreste de la iglesia, ¿eh? Es mal, el libro está escrito como si fuese una carta a ese arcipreste, al arcipreste, ¿no? No es una carta literal a ese arcipreste, pero está escrito como si fuera eso, ¿vale? De esa manera, como Lázaro redactando una carta ya de mayor. Por eso está en primera persona como contando su vida. Ahora entendéis, ¿no? Los que no lo sabíais. Es un buen dato. Este libro está muy bien, en serio, leedlo. Es una crítica social y solo os he contado unas cuantas pasajes. No os he contado todo. Bueno, os he contado el final. Ostras, tengo que poner en el título alerta de spoiler. Eso voy a poner en el título. Quien haya tragado el spoiler es culpa suya. Pero eso, que es un muy buen libro. Pues deberéis leerlo. Muestra lo que era España en esa época. Lo que era la vida para los españoles del pueblo llano, de la clase media, y clase media baja. Clase baja, pobreza extrema y gente pobre, que era pobre extremadamente, que lo muestra cómo era España en esa época. Es una total crítica social. Es un libro muy recomendable. Bueno, gente, eso ha sido todo por el vídeo de hoy. Cuidaos mucho y hasta otra, gente de YouTube. Adiós. Leed este libro. Si os gustan los clásicos, ¿no? De la literatura española. Y si os gustan los libros en general, de, de ese estilo, de ese género, leedlo. Es una obra de arte. Y representa muy bien lo que era la sociedad española de esa época. Adiós, gente de YouTube. Cuidaos mucho y hasta otra. Un abrazo.